Hola, les habla Michel Capello, descendiente de la familia Bolívar. Hoy vine a la ciudad de Barcelona, en España, a visitar esta estatua de nuestro libertador Simón Bolívar. Es un gran gusto además compartir con todos ustedes. Me gusta cuando me envían fotos de las estatuas de nuestro libertador en sus ciudades. Chao. Y este espacio es cortesía de CLX Group, CLX Samsung y Multimax Store. La historia se construye sobre los hechos, pero también sobre sus actores y lo que cada uno de ellos aporta en la visión de una nación. Michel Capello es uno de ellos, y su atractivo no es político, sino más bien histórico. Él se ha encargado de dar a conocer la vida del libertador, asegurando que lo que verdaderamente importa es mantener con vigencia los ideales de Bolívar, pero con respeto y veracidad de los hechos. Bueno, Michel, contento de tenerte acá, contento de poder conversar contigo. Me ha parecido bien interesante cómo te has encargado de enaltecer la vida, obra y pensamiento de Simón Bolívar, además a través de las redes sociales y el impacto que has tenido con tus seguidores y sobre todo la curiosidad que han despertado en todos ellos. Pero además te une un vínculo con la familia de Bolívar, ¿no? Primero te agradezco la oportunidad y el tiempo de que podamos conversar. Y sin duda, bueno, quiero arrancar de dónde viene ese vínculo con el libertador Simón Bolívar. Sobre todo y ante todas las cosas estoy agradecido contigo. Estoy agradecido con esta entrevista porque es la primera vez que puedo dirigirme y mirar de frente a mis connacionales. Sé que muchas veces me han visto por otros medios y por otros canales extranjeros, pero es un gusto estar entre venezolanos el día de hoy. Gracias. El vínculo familiar procede directamente de mi madre, después de mi abuela materna, mi madre Laura Portillo, mi abuela Clemencia Pérez, y escala hasta llegar a dos líneas hermanas del libertador. Por un lado, la línea más mencionada, que es la de Juana Nepomucena Bolívar, hermana un poco mayor que Simón Bolívar, y hay otra línea de Juan Agustín Bolívar, que es un hermano paterno del libertador. Estos documentos estuvieron en la revisión de la Sociedad Bolivariana y todo, pero se crea un poco esa confusión porque es Juan y Juana. Juan, un hermano hijo de don Juan Vicente Bolívar. Como hija tuvo a Carlina Bolívar, que se casa con Guillermo Palacios y Blanco Bolívar. Es decir, dos sobrinos del libertador contraen nupcias y ahí comienza toda nuestra línea que llega hasta mi madre, que es la más cercana a mí. ¿Por dónde podemos nosotros constatar ese vínculo que nombras? ¿Y quién puede avalar esa cercanía con el libertador? ¿Cómo lograste constatar y comprobar de que lo que me cuentas es cierto? Sabes que a lo largo del tiempo, con el paso de los años, algunas personas han intentado constatar, como tú bien lo dices, pero mi familia nunca perdió el vínculo con la familia Bolívar. Es decir, mi familia en los años 40 del siglo pasado estaba en los periódicos, en los años 30 estaba en los periódicos, mi tatarabuela y mi tatarabuelo recibían una pensión de la Sociedad Bolivariana, están enterrados con honores de la Sociedad Bolivariana y nuestra genealogía está completamente intacta. Sin embargo, si tú lo que quieres ir es ya a una materia más legal, por así decirlo, en los registros de nacimiento y de defunción, esa es la manera más oportuna de poderlo lograr. Michel Capello, hijo de tal y tal, nieto de tal y tal, bisnieto de tal y tal, y así vas hilando y entrelazando todas las generaciones hasta llegar, en este caso, como te lo digo, con documentos a cada una de las generaciones pasadas. ¿Quiénes son los encargados de poder certificar esa autenticidad? Me hablas del tiempo, me hablas que hay un seguimiento histórico y familiar, pero ¿cómo han podido ustedes certificar? Mi familia estuvo reconocida por la Sociedad Bolivariana de Venezuela toda su estancia en Venezuela. El último reconocimiento de los más grandes fue el de mi bisabuelo Antonio Pérez Esteva Bolívar, que además decidió llevar el apellido Bolívar antes del Esteva, y de su padre Simón Pérez Bolívar y Clemencia Humercinda Bolívar Pérez, o Pérez Bolívar, que era el apellido de esta hermana de mi tatarabuelo.
Disculpa que me esté ahí enredado con todas las generaciones, pero era ella. Y tu pregunta es exacta, ¿cómo se certifica? En este momento yo creo que no hay duda en que una de las sociedades bolivarianas más serias de todo el mundo, además de la de Venezuela, que ya había reconocido a mi familia, es la de Colombia. Y la historia se reconfirma en la Sociedad Bolivariana de Colombia en el año 2012. Se vuelve a dar esa revisión. ¿Por qué? Porque nuestra nación no es una monarquía donde tengamos un linaje sucesorial hereditario. Entonces, para poder hacer una revisión histórica respecto a asuntos de la familia Bolívar, el único vínculo que podía guiar o dar alguna ayuda en ese caso era la Sociedad Bolivariana. Primero se da en Venezuela y posteriormente se da en la República de Colombia con la Sociedad Bolivariana de Colombia en el año 2002. ¿Cómo se responde a veces, o cómo se responde cuando hay, por ejemplo, conocedores de la vida de Bolívar, historiadores, quienes aseveran que puedan haber incongruencias en ese nexo que usted hoy nos trae? Por ejemplo, el Instituto Venezolano de Genealogía dice que hay ciertos datos que todavía faltan por manejar. ¿Cuál es tu explicación con respecto a este punto? No hay falta de absolutamente nada, y quizás sean comentarios que se hacen abiertamente sin tomar el tiempo del detenimiento riguroso de cada una de estas cosas. Porque fíjate que mencionas a lo mejor algún estamento que yo ni siquiera conozco, que no he tenido ningún contacto con él y que nada. Y la genealogía y toda nuestra historia familiar ha estado a disposición de la nación, del público y de todo el mundo siempre. Sí. Si es que esto es algo más público que privado. Pero, por ejemplo, el Instituto Venezolano de Genealogía dice que Carolina Bolívar solo tuvo hijos naturales. Y cuando nació su hija Ana María, en 1805 en Maracaibo, Guillermo Palacios tenía apenas 9 años, ¿no? Que además murió soltero en la independencia. Para ellos, sociológicamente, cronológicamente, es imposible, ¿no?, que haya podido aparearse Carlina, por lo que le llevaba al menos 20 años para producir esa antepasada. Es una de las discusiones que hemos tenido muchas veces. Porque cuando tú revisas el acta de defunción de Carlina Bolívar, no coincide con ese año 1805, sino 1815. Entonces, cuando revisas el tiempo, al parecer hay un punto donde se quitaban o se aumentaban años. Sin embargo, esto es un hecho que puede certificar que ella, como ellos dicen, ellos lo único que pueden certificar en ese punto es que ella tuvo hijos naturales. Lo que no pueden estar completamente seguros es de que no tuviera hijos con Guillermo. Y en caso, mira, La diferencia de edad. escucha muy bien esto. Adelante. En caso de que los hijos solo fueran de Carlina Bolívar, Carlina es hija de Juan Agustín, hermano paterno del Libertador. Entonces, ¿qué pérdida hay? Dices, tienes una entrada familiar por este lado y una por este otro lado. Es decir, la persona que te da esa información te dice, puede que la línea de él no venga por la de Guillermo, pero lo que no puede decir nunca es que no viene por la familia del Libertador Simón Bolívar. Entonces son cosas, yo creo que secundarias. Yo estoy cansado de presentar una y otra vez los papeles, y no me cansaré, seguiré presentándolos porque ese es el deber. Aunque creo que llega un punto donde debemos avanzar en muchas cosas interesantes que hay y muchos temas importantes más allá de la misma genealogía que ya está revisada, porque aunque ellos digan que puede que encuentren cosas que según ellos, porque esa no es la información que yo tengo en los documentos, que según ellos eso sea de esa manera, eso no quita el trabajo de otros organismos con la misma seriedad que ellos, que dicen, esta sí es la línea genealógica. Hay un libro llamado El Nudo Deshecho, ¿no?, que es un compendio genealógico del Libertador. Ahí la Academia Venezolana de Historia tiene una lista completa de descendientes de Simón Bolívar, ¿no? Te pregunto, ¿conoce usted la existencia de ese libro? Bueno, sabes que los historiadores y genealogistas venezolanos han pasado muchos años trabajando en estos temas. Es cierto que hay muchos trabajos que se han hecho rigurosa y con mucha seriedad, pero no es menos cierto que durante muchos años en Venezuela hubo personas que, a diferencia de nuestra familia, no tenían nada que ver con la familia del Libertador e inventaban constantemente vínculos, lazos, parentescos,
que nunca se han comprobado por absolutamente nada. Cierro este tema diciéndote lo siguiente. Mi familia ha estado reconocida toda la vida. Esto no es un tema que te lo diga yo acá. Están las fotografías, los reconocimientos, los homenajes y está absolutamente todo. Así que si en algún momento tenemos que volverlo a revisar, yo siempre estaré abierto a revisarlo y no hay ningún problema. Aunque importantísimo cerrar con este tema. Que tú lo afirmes como lo haces sobre la genealogía de Guillermo o no Guillermo no afecta en absolutamente nada mi parentesco con el libertador Simón Bolívar. Porque sigo siendo descendiente en el mismo grado de los Juan Vicente Bolívar y Ponce, padre del libertador. Fíjate que no hay nada que altere eso. O sea que cuando se hacen estas salvedades a veces hay hasta que revisar las intenciones que hay detrás de esos mensajes. Tú sabes que también la historia va a las familias como los Mendoza. Tenemos también en temas políticos o figuras importantes el acontecer diario político del país. Leopoldo López y Capriles también tienen descendencia, o sea, dice que hay una descendencia comprobada y nexo con la familia Libertador. Te pregunto si en algún momento ustedes como familia o como personas que tienen estos nexos se han sentado a conversar sobre estos vínculos. Yo no conozco a ninguna de las personas que has mencionado antes. Has mencionado tres familias de vida y notoriedad pública en nuestro país, pero no las conozco personalmente. Pasemos de tema. Cuando, conociendo que hay otras personas que pueden tener y que la historia ha comprobado que tienen vínculos y nexos con el Libertador, ¿qué te motiva a ti a hacer público tu vínculo y sobre todo hacer notoriedad del mismo? Yo no hice público mi vínculo. Mi vínculo se hizo público lamentablemente por una coincidencia con la sociedad bolivariana. Lo que pasa es que cuando yo llego a estudiar a Colombia la carrera de Derecho y comienza todos estos estudios académicos y empiezo a profundizar más sobre los estudios de la historia, coincido en esos tiempos con la sociedad bolivariana en ese país. Y por causalidades nuevamente de la vida, en una oportunidad me ofrecieron en la universidad hacer una entrevista sobre esta historia que era un poco conocida dentro de la universidad. ¿Qué sucede con eso? Que esta entrevista, a mí recuerdo que me dijeron, oye, podemos publicarla en un periódico local, periódico de acá. Y resultó que se publicó en un periódico nacional de una altísima difusión. Y a raíz de eso comienzan otros periódicos, como tú bien lo sabes, a preguntarte, pero ¿cómo viene esto? ¿De dónde viene aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Y qué piensas de esto? Y ahí es donde yo realmente encuentro, con 17 años de edad, algo que es muy importante y es la necesidad de estudiar a cabalidad cada uno de los temas sobre la vida del Libertador. Porque ya pasamos a lo que realmente es importante. El vínculo familiar de cualquier persona hacia el Libertador, yo te puedo decir hoy que es absolutamente irrelevante cuando se trata de venezolanos. Y te lo digo con toda la seriedad del caso por una sencilla razón. Todos los venezolanos, absolutamente todos, pertenecemos a la familia del Libertador Simón Bolívar por nuestra esencia, por nuestra manera, por nuestras formas y por lo que hemos recibido. Lo que sí es realmente importante es contar con personas que tengan conocimientos avanzados alrededor de la vida del Libertador y profundos para poder ayudar a dos puntos. Primero, a construir las próximas generaciones, que son las que vienen, y a revisar toda la historia que hemos recibido en nuestro país alrededor de temas de la vida y obra, en este caso de Simón Bolívar. Aprovechando esos documentos y esa revisión, ¿qué podríamos nosotros ampliar de Simón Bolívar o cómo podemos ampliar la información que se tiene de Simón Bolívar con lo que su familia y usted conservan? No, los documentos, cuando yo te hablo de documentos de la vida del Libertador, me refiero a documentos públicos de carácter público, que todo el mundo puede acceder. Te hablo de la Carta de Jamaica, te hablo del discurso de... Pero ustedes como familia tienen algo que puedan ampliar o puedan dar mayor testimonio. En mi familia no hay documentos de Estado. Mi familia, de hecho, en los años 30 se encargó de todas las cosas que había de la familia Bolívar
que ya quedaban pocas en aquel entonces, entregarlas a museos, a la Sociedad Bolivariana y a otras instituciones. Nosotros no es que tenemos guardada una caja con 7 secretos del Libertador ni nada parecido. Eso está en los museos y te digo, si algo llega a mis manos, va a un museo inmediatamente, porque es una completa e inmensa irresponsabilidad tener la historia de una nación en unas manos particulares, porque puede que yo hoy las cuide, pero no sabemos mañana qué suceda con eso y así es como hemos perdido gran parte de nuestra historia. En sus análisis, en sus investigaciones, en esa gran pretensión que tiene de seguir llevando el apellido y la familia Bolívar a que se conozca a este gran personaje, ¿podría compartir algún hallazgo, alguna curiosidad sobre la vida y obra de Bolívar? Yo no tengo ninguna pretensión de llevar el apellido del Libertador. Y creo que es importante aclararte ese punto, esa afirmación, porque esa afirmación es bastante distante de lo que yo siempre he buscado. Yo he sido un muchacho amante de la historia. Volviendo a tus pasiones, ¿por qué te apasiona la vida de Bolívar más allá de los vínculos que como vínculos? Cuando yo tenía 7 años, mi padre soñaba con que jugara fútbol. En Maracaibo. En Maracaibo, en una cancha que estaba en un barrio llamado La Trinidad, muy cerca donde cayó aquel avión en el año 69, me parece que fue. Mi padre me llevaba a jugar y como a mí no me gustaba el fútbol, yo me ponía a jugar con la arena. Y un día, haciendo un hueco en aquella arena seca de Maracaibo, me encontré una moneda, me parece que era de un colón costarricense. Y con 7 años es el primer momento en mi vida donde yo me doy cuenta que hay otros países, que hay otras monedas. Y empiezo a sumergirme en aquel mundo de lo que se conoce como la numismática. Estudiando la numismática empiezo a conocer Venezuela. Bueno, esta moneda ¿por qué se llama Bolívar? Esta ¿por qué dice céntimos? Me acuerdo las de 5 céntimos del 86. Cuando se caía una moneda sonaba diferente. Claro, la diferencia entre las monedas de plata antes del 65. La primera vez que vi una moneda que decía Estados Unidos de Venezuela. Y ahí empecé yo a profundizar en ese tema. Quiero enseñarte 2 cosas que traje para ti. Fíjate que lo primero que traje hoy, porque esto siempre viene acá en mi billetera conmigo, es la primera moneda del mundo. Puedes constatar que la billetera está doblada del tiempo que lleva la moneda acá. La primera moneda del mundo con la cara del Libertador Simón Bolívar, te la traje hoy. Fue esta acuñada en Bolivia. La primera edición es de 1817, esta es de 1830. La mayor denominación fueron 8 soles, esta es de 4 soles bolivianos de ese año. ¿Cómo llegaste a ella? Fíjate que fue un regalo muy especial que recibí hace algunos años de un familiar y así llegué a ella. Yo conté la historia en mis redes sociales cuando me la dieron. Este es lo primero. Y lo segundo que te voy a enseñar es el regalo de Navidad que recibí este año, que quiero que lo veas. Este viene acá en este empaque, fíjate. O sea, mira. Esto es lo que me enamora a mí. Esto. Esta es la primera moneda de Colombia. Colombia entendida como esa gran Colombia del Libertador. Es una moneda de 1820. Una cosa que es realmente fascinante y que espero después de tenerla conmigo y de poder observarla, hacer que llegue a algún museo que es donde tendrá que ir a reposar posteriormente. Yo siempre había escuchado la historia familiar del Libertador porque era un tema habitual, pero no repetitivo, ¿no? Es como cuando tú llegas a casa de tu abuela y tu padre es el señor Olavarrieta y tu abuelo será el señor Olavarrieta, pero no están hablando todo el tiempo de tus orígenes vascos o no sé yo de dónde, ¿no? Sino que simplemente es algo que está ahí y ya. Bueno, mi abuela primero me entregó algunas fotografías familiares que contaba ella en sus álbumes con todas estas cosas.
me entrega esas fotografías y recuerdo que cuando tenía 12 años, hacia el año 2006 más o menos, recuerdo que me entregó ya en una visita a su casa toda la genealogía familiar. Para mí aquello era como que me entregaran un libro en alfabeto cirílico, porque con 12 años no era mucho lo que podía entender. Como ya lo había mencionado en alguna entrevista, era el libro, el folio, el acta, el registro, los nombres, esto, aquello. Y sí hay un cierto grado de dificultad para lograr comprender estas cosas. Para mí no fue tan difícil porque tenía mis compañeros, mis amigos, que por cierto, el que seguía a mi edad de 12 años tendría unos 50 o 60 años de este grupo de numismáticos de Maracaibo. Y ellos ya me iban ayudando un poco más a entender, y yo me fui sumergiendo en ese amor por la historia y en todo este tema de manera muy interna. Pasan los años, llego a estudiar a Colombia y yo entre las pocas cosas que llevo conmigo esos años de estudio son un cuadro de Simón Bolívar, que lo llevé para tenerlo conmigo en la habitación, y los papeles que me dio mi abuela. No me preguntes por qué llevé los papeles. No me pidas una respuesta porque no sabría darte. Era algo muy importante para mí y lo quería tener conmigo. Y no, si algo dije, mira, así como traigo siempre estas monedas conmigo en la billetera y esto, dije, me llevo estos papeles. Cuando me llevo esos papeles encuentro a un gran académico, un hombre muy importante, que es mi primer enlace con los asuntos históricos en Colombia. Es un académico de nombre Bogdan Piotrowski y él es quien concerta el primer encuentro con la descendiente del general Francisco de Paula Santander, con doña Cecilia Fernández. Fue un encuentro, la verdad, muy interesante porque era la primera vez que se reunían después de 181 años descendientes de la familia Bolívar y de la familia Santander en la hacienda del general Santander en Bogotá, además. Empieza el tema de las reuniones, todo esto, y llega la sociedad bolivariana en aquel momento. Ya esto me lleva a una mayor necesidad de estudio y de conocimiento cada vez de más cosas, ¿no? La batalla de Boyacá, el pantano de Vargas, Ayacucho, Pichincha, Junín, Bomboná, qué pasó en Carabobo, qué pasó. Y ahí empiezo yo a sumergirme ya no en la numismática, sino en nuestra historia de Venezuela, y comienzo a sumergirme en lo que es la vida del libertador. Y entre tantas fuentes, tantos documentos, ¿quién para ti ha tenido la mayor exactitud o quién se acerca más hacia la figura de Simón Bolívar? Oleari. Oleari es quien más se acerca y la respuesta es clara. Pocas personas comparten tanto con Bolívar como Oleari. Con Bolívar no, con el general Simón Bolívar. General Libertador Simón Bolívar. Es que el Bolívar de Simón Rodríguez es un Bolívar diferente. Es un Bolívar muchacho, es un Bolívar joven, es un Bolívar rebelde en esos años de juventud, es un Bolívar en Europa. Pero el Simón Bolívar de Daniel Florencio Oleari nos permite encontrarnos con un libertador a cabalidad. Nos permite ver el ascenso de toda la obra que hoy día se llama Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá en su máximo esplendor. Y Oleari compartió 11 años con el libertador Simón Bolívar. Desde que comienza aquel apoyo de la Legión Británica en la campaña libertadora de 1819 hasta prácticamente la muerte del libertador en 1830. Y sobre los retratos, ¿quién es el que más se acerca? Lo has hablado en tus redes, pero ¿quién ha hecho tal vez una versión más exacta de Simón Bolívar? Hay un error respecto a hablar de los retratos del libertador. Hay un error porque si yo te pido el rostro más exacto de Luis Olavarrieta, ¿cuál me das? ¿El de hoy? ¿O el de hace 10 años? ¿O el de hace 20? ¿Cuál? Porque no son menos exactos. Entonces, te devuelvo yo la pregunta. ¿De qué año quieres el rostro del libertador? Porque sabiendo el año, sabremos con exactitud cuál es la fuente más conducente de esa página. En su madurez. En su madurez, el de Gil de Castro de 1825 es crucial.
Cuando observas a este pintor tiene una técnica que es realista. Hoy día tenemos muchos pintores que hacen algo llamado hiperrealismo, que es pintar generalmente en óleo sobre lienzo, y las imágenes son tan exactas que parecen una fotografía. En la época de Simón Bolívar, estos pintores realistas eran el equivalente a esas fotografías. Además, en 1825 tenemos a un Simón Bolívar maduro y que posiblemente estaba en condiciones de obtener el retrato que quería obtener. Estaba gozando de aquellos años de gloria antes de todo lo que sucedió después, poco tiempo después. Y debemos recordar que el retrato de Gil de Castro es el retrato al libertador de América. Gil de Castro no pintó al Bolívar de juventud, ni al Bolívar muchacho, ni al Bolívar de Puerto Cabello. Pintó al general Simón Bolívar. Para poder llegar ese pintor al general Simón Bolívar tenía que tener una trayectoria absolutamente seria, porque si no, no hubiera podido llegar a él. Es que ¿quién iba a poder acceder al padre de la patria? Era muy difícil, por lo tanto llegaría el mejor. Te comenté antes de empezar la entrevista sobre el pensamiento de Bolívar y cómo puede ser usado, ¿no? Dependiendo del contexto político o social. El hecho histórico implica tal vez una revisión de Bolívar y cómo cada quien lo puede interpretar, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar justamente esa esencia de Bolívar así que pueda seguirse tergiversando a lo largo de los años? He allí el asunto de lo que hablábamos anteriormente. Fíjate que ahí radica esa necesidad de mantener cerca a la familia Bolívar. Porque ¿quién puede sentir más al libertador dentro de su corazón que un amante de la vida y obra del libertador? ¿Y quién pudiera amar más al libertador que algún descendiente o algunos descendientes de su propia familia? Mira que es necesario cuidar esas figuras. Lo que pasa es que nuestro sistema es un sistema republicano, pero se ha confundido la importancia del resguardo de la historia con asuntos totalmente diferentes y ajenos a la historia misma. Así que yo creo que hay que trabajar mucho por ese tema de resguardar la memoria del libertador y proteger las fuentes. Tu pregunta es, ¿dónde encontrar esas fuentes para proteger la historia? Tenemos que hacer una amplia revisión muy desligada de la separación y abrazando el fin común que es resguardar nuestra historia nacional. ¿Siente que en los últimos años se ha tergiversado el pensamiento de Bolívar? ¿Siente que ha sido utilizado el pensamiento de Bolívar para fines personales? El pensamiento de Bolívar ha sido utilizado para muchas finalidades, desde las obras de teatro que comenzaban a dar recuerdos artísticos de lo que había sido la independencia en el año 1840. Es decir, en 1840 comienzan a darse unos movimientos artísticos que empiezan a presentar a los héroes de nuestra nación, y es donde observan por primera vez que la imagen de Simón Bolívar genera un afecto nacional, un respaldo nacional. Y es por eso que en 1842, después de tantos intentos de llevar los restos del libertador a Venezuela, que no tuvieron oportunidad de concretarse nunca, hasta ese año sí lo aceptan y dicen, sí, tráiganlo y construyamos aquí un espacio para el padre de la patria. Así que es complejo porque se puede tergiversar la manera de contar las cosas, pero tú nunca vas a tergiversar los hechos. No hay manera de que borres una verdad. La puedes cambiar, la puedes mover, puedes llevarla por un lado o por el otro, pero la verdad siempre va a estar y va a salir a la luz, y así tiene que ser. Tú sabes que el chavismo, desde que el chavismo entró en el ideal de contexto social, su discurso venía cargado con reivindicar a Simón Bolívar. Ese ha sido uno de sus constantes discursos en sus comienzos. ¿Cómo consideras un poco esta frase? ¿Cómo ves un poco esta pretensión? ¿Sientes que el chavismo ha reivindicado a Bolívar?
Bueno, fíjate que tú hablas del caso particular y justo de Venezuela, pero si tú ves Bolivia, Perú en una menor cantidad, Ecuador, Colombia, algunos movimientos y tiempos políticos en Panamá, todos han hablado y es natural que los gobiernos en los países bolivarianos hablen de Simón Bolívar. Lo importante es que siempre tengamos a Simón Bolívar entendiendo que es superior a nosotros mismos, entendiendo que es superior a todas estas cosas, porque si lo bajamos y lo llegamos a igualar al nivel de cosas que estén más abajo, podemos cometer el error de tener un sacrilegio con algo que debe ser respetado. Todos los pueblos se dan sus símbolos, todos los pueblos se dan sus signos, todos los pueblos tienen sus héroes, todos, no importa dónde vayas ni en qué tiempo los vas a encontrar. Y lo que hace diferente a un héroe, un hombre mortal, es la altura del pedestal en la que está puesta. Cuando lo bajas, es tierra y arena. Hay que mantenerlo arriba siempre. ¿Qué significado o valor se le puede atribuir a Bolívar después de ser una referencia, no solamente histórica, sino un hombre que pudo vencer contratiempos, dificultades? Él mismo se hacía llamar, ¿no?, como el hombre que venció las dificultades, ¿no? ¿Cuál es el valor, el significado que se le puede atribuir a Simón Bolívar? Sí, yo le agregaría a tu pregunta o la complementaría con cuál es esa facultad de Simón Bolívar, ese don, esa fortaleza. La perseverancia. Fue un hombre que perseveró. Resistir, intentar, luchar. Una y otra vez. Yo creo que es algo que está relacionado con nuestra raza. Nuestra raza parece una raza de supervivientes en todos los tiempos. Que tenemos claro que no sé si te has dado cuenta de eso, pero en nuestros países no hay plan B. En nuestros países el plan B es echarle más ganas al plan A. Y así fue la vida de Simón Bolívar. Dice, bueno, ¿y cómo vas a hacer tal cosa o tal otra? No. Yo si no sale esto lo vuelvo a intentar hasta que se logre. Un poco de cabeza dura, dicen algunos, frente a las cosas a veces sí que somos, pero es parte de nuestras fortalezas. Comentábamos por teléfono lo complejo que fue la vida de Libertador en su inicio, ¿no? La pérdida de sus padres a los 19 años, en viuda, tiene una complejidad enorme a tan corta edad. ¿Cuál, según tu interpretación, fue el golpe más difícil o complejo? Me refiero emocional de Simón Bolívar, ¿no? 2. Te voy a dar el golpe más difícil de Simón Bolívar y después el golpe más difícil del libertador Simón Bolívar. En enero de 1803 muere María Teresa Rodríguez del Toro. Tan solo habían transcurrido 9 meses del matrimonio con Simón Bolívar. Eso fue fatídico para él. Personalmente eso fragmenta su vida, la parte en 2. Y el golpe más fuerte que recibe el libertador Simón Bolívar es el atentado de la noche septembrina en la ciudad de Bogotá. El uno fue un hecho de la naturaleza. Le mató y le congeló las emociones. Y el otro le mató las esperanzas ante la realidad que le rodeaba. Ya que toca el tema de la pérdida de María Teresa del Toro, ¿sientes que cambió o de otra manera reformularon sus propósitos luego de su partida? Bueno, él vuelve a Venezuela con ella, luego regresa a España a llevar los restos de María Teresa, las cosas que tenía ella para entregárselas a su padre. De allí va a París, a la París de Fanny Duvillard, aquella París de los ensueños de 1805 aproximadamente. Y posteriormente viaja con su maestro al Monte Sacro. Así que sin la muerte de María Teresa Rodríguez del Toro, posiblemente no hubiéramos conocido nunca a un libertador Simón Bolívar y no estaríamos nosotros acá hablando hoy. ¿Y tú sientes que de ahí, cuando me hablas del Monte Sacro, nació el interés, luego de ese golpe,
que viene sacudido por la muerte de María Teresa, viene ese interés hacia los ideales políticos. No, el interés tiene que ser previo, porque no puede hacer un juramento ante el Monte Sacro sin tener un interés en hacer algo. Pero veniendo, Es decir, primero yo creo que el corte parte de ese tema emocional con la pérdida de su esposa. Pero una vez se da esa pérdida y nace eso, estas conversaciones con Simón Rodríguez en la Europa de Napoleón, en aquella Europa tan convulsa del siglo XIX, comienzan a sentar esas primeras bases que reciben como agua posiblemente aquel asunto del juramento en el Monte Sacro. Y luego empieza una construcción progresiva, ¿no? Hablemos sobre los gustos de Bolívar, sobre ese lado personal, facetas de su vida cotidiana. El diario de Bucaramanga tiene algunos asuntos referentes a la vida diaria de Simón Bolívar. Cuando tú analizas el diario de Bucaramanga te encuentras con esos gustos, con esa forma de vida. Lo que pasa es que vuelvo al mismo punto. ¿De qué Simón Bolívar hablamos? En este caso vamos a tomar al libertador Simón Bolívar, al general Bolívar, aproximadamente entre 1821 y 1826-27. Era un hombre que procuraba tomar el té, le gustaba compartir con su círculo más cercano de oficiales, era amante del baile. Ojalá le compartas aquí a la gente la contradanza de la Libertadora y la Vencedora, que era una pieza musical de las más queridas por el Libertador, para que la puedan escuchar. Hablamos sobre el general ahora. ¿Dónde podemos nosotros encontrar en su mayor madurez e integridad el gran discurso de Bolívar? Hay muchos. Pero quiero preguntarte a ti, ¿dónde podemos encontrar justamente esa fuerza libertaria? En el discurso de Angostura. Porque está la idea muy clara y la carrera muy poco cansada. La carrera del Libertador fue una carrera fatigante, inmensa. Angostura nos muestra a un hombre con toda la intención de construir y de crear. Pero Angostura también nos presenta a un hombre que tenía más sueños por cumplir que tal vez desavenencias, como el Simón Bolívar ya de 1828. Hay un precedente en el Simón Bolívar de 1826 en Panamá, en el Congreso Anfictiónico. Ese Congreso Anfictiónico ya nos muestra a un Simón Bolívar internacional en lo que posiblemente pudiera observarse como las bases del derecho internacional actual, en gran medida. No que las hayan utilizado para hacer el derecho internacional, pero si tú lees ese pensamiento bolivariano de 1826, tú te vas a encontrar con un Simón Bolívar que estaba a la altura de las Naciones Unidas, que nacieron en 1948. Casi 120 años después. Mira, sobre el punto de vista de si la historia y el tiempo le hicieron justicia luego de ese capítulo tan amargo, ¿cuánto tiempo lleva a hacer justicia un hombre como Simón Bolívar luego, como bien dices, de haber muerto incomprendido, difamado, sin fortuna, menospreciado por sus países, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la historia para hacerle justicia a Simón Bolívar? ¿Cuánto podemos sacar un tiempo prudente de? Bueno, mira, de 1830 que murió al 2030 serán 200 años. Y yo creo que nos faltan 200 años más para poder alcanzar a entender la grandeza de la obra de Simón Bolívar. Hace solo 120 años observábamos, 120 años después de su muerte, observamos lo que fueron las Naciones Unidas y ya él lo manifestaba en Panamá. Y nos falta, como tú no tienes idea, ya no creo que lo alcancemos a ver ni tú ni yo. Hablamos también nosotros, antes de esta conversación, sobre Pablo Victoria, ¿no? El escritor colombiano que ha escrito en la otra cara de Bolívar, con revelaciones y tal vez una forma de identificar al Libertador desde otra perspectiva. ¿Cuál es la postura sobre esta imagen? No, bueno, es que tú eres muy generoso al decir identificar al Libertador desde otra perspectiva. Porque yo lo que he observado desde la distancia es una intención manifiesta de destrucción de la historia latinoamericana. Lo que debemos preguntar es
¿Qué busca una persona cuando construye estas cosas? Que son además fáciles de demostrar. Como te decía, la Navidad Negra, ¿por qué no menciona las capitulaciones anteriores? Bolívar atacó. Ok, atacó. Pero el que avisa no es traidor. Y observan el siglo XIX con ojos del siglo XXI. Por ejemplo, entiendo que algunos de estos historiadores que hablan mal de Bolívar han sido senadores de la República de Colombia. ¿Por qué no citan el discurso de Angostura cuando decía: es trabajo de ustedes ahora construir la nación, ya yo les dejé un territorio libre, construyanla? ¿O es que acaso solamente Simón Bolívar podemos decir que es el responsable de lo que sucede y no los otros 200 años de historia y de políticos y de situaciones que hemos tenido? Eso es una burla al Libertador, a la historia nacional y a lo que somos nosotros mismos. Porque cada día que aparece un personaje intentando destruir nuestra propia historia, es un personaje que está borrando el pasado de sus descendientes. ¿Y crees tú que otra cultura u otro lugar nos va a recibir a regalarnos el pasado de ellos? Tenemos que aprender de esas grandes sociedades. Tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos y lo que somos. Esa era la respuesta que buscabas desde hace 4 preguntas atrás. A veces como se construyen imágenes de Bolívar un poco alejadas de lo que normalmente, de lo que es. Pero ¿sabes una cosa? Yo aplaudo a todo aquel que con sinceridad construya una imagen de Bolívar intentando ayudar a difundir la historia. El ama de casa, la gente que me va a ver seguramente, muchos de ellos que están ahora mismo en la cocina limpiando, haciendo arepas, pues esa gente hay que darle un abrazo por intentar construir. Ahora, si tú me estás hablando a mí de personas que tergiversan, que destrozan, que dañan, siguiendo intereses que son ínfimamente irrelevantes. ¿Quieres saber por qué son irrelevantes realmente? Son irrelevantes porque no hay beneficio personal que justifique destruir el futuro de tus próximas generaciones. ¿De qué sirve eso? Dime. ¿No que el amor más grande que experimenta un ser humano es aquel que siente por sus hijos y por sus nietos y por sus descendientes que son su extensión? ¿Qué pudiera superar el amor natural que sentimos nosotros mismos para autodestruirnos, ¿no? Y afectar nuestra propia historia? Sí. Ya para ir cerrando, esta pregunta a mí me gusta, poco para concluir todo lo que has analizado, nos has regalado, reflexiones. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Bolívar? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? La mejor forma de honrar a Simón Bolívar. ¿De verdad quieres que te responda esa pregunta? Claro. Ok. La tuya es haciendo tus entrevistas de manera correcta. La del señor es haciendo la producción de lo que graba. La de la señora es haciendo las arepas. La del taxista es parándose en la mañana a llevar a la gente. La del docente educando. Porque Simón Bolívar dejó de ser un hombre y dejó de ser una historia para convertirse en un modelo de inspiración nacional. O sea, el caso venezolano. Pero solo se puede materializar por medio de la construcción nacional. Y la única manera de construir la nación es trabajando. Y ese ladrillo que se forma por granos y granos y granos de arena son cada una de las actividades que hace cada persona. Honradamente, así de sencillo. Honrar a Bolívar es salir a hacer tu trabajo, educar a tus hijos. Esas cosas que no te tengo que recordar yo, porque a ti y a toda esa gente que nos está viendo ya se la enseñaron sus padres y sus abuelos. A los venezolanos, ya que, como me comentas, primera vez que te comunicas por un medio del país. A los venezolanos les diré muchas cosas, pero centradas en muy pocas. No me mantiene nadie. No me paga ningún gobierno de la región. Todos los gastos los saldo con mi dinero personal de mi trabajo. ¿En qué trabajas?
en el sector de las leyes, en el campo de las tecnologías. No he recibido ayudas, donaciones, dádivas, permutas, contratos, cobre, bronce, hierro polado, nada de eso he recibido de nadie. Abrí mi boca para hablar de Simón Bolívar cuando me di cuenta que hacía falta un medio que lograra llevar la historia del Libertador a la próxima generación. Porque hay libros maravillosos que no los lee nadie. Ni el polvo lee ya los libros. Ya la gente está botando los libros. Lamentablemente hay gente que sí lee, por supuesto. Les puedo decir que estudien y que se formen. Hay una inmensa confusión y es pensar que si las cosas no generan dinero no sirven. Pero eso es para el que busca dinero. Los que no buscan dinero no... O los que tienen ya el dinero se dan cuenta que el dinero es un medio, no un fin en sí mismo. Así que hay que formarse, entender, leer, entender, investigar, estudiar, les dará la llave de la libertad en toda su vida, donde quiera que estén. Pero lean, estudien y fórmense. No me crean a mí, no le crean a él, no le crean a nadie. Están en capacidad, tienen una cabeza y tienen el regalo que nos dejó nuestra historia de nacer en una sociedad libre. Piensen, ahí van a encontrar la verdad. Un beso y un abrazo a todo el mundo. Yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos. Con sentimiento, con vehemencia, con emoción. Cuídate mucho y bueno, a la orden estamos. Gracias por el tiempo. Dale un abrazo a toda la gente en Venezuela y diles que no hay día de mi vida que no haya estado allá. Que no piensen. En las mañanas desayuno las arepas con mi café, acordándome de Venezuela, con los huevos pericos. En el mediodía y en Navidad las hallacas y el pan de jamón y tal cosa. Todo el tiempo ahí. Aldemaro Romero, Simón Díaz. Escucha lo siguiente porque te voy a leer una cosa que tengo aquí. Adelante. Que como siempre la gente pone en duda lo que dicen los demás, se lo voy a leer con un documento que está aquí. Este pasaporte que pude sacar. Cuando tú dudes de mí, preguntándote si Bolívar es tu origen, abre el pasaporte y pregúntate por qué está en la primera página. Y luego recuerda que la fortaleza de una nación radica en su identidad. Simón Bolívar es nuestra identidad. Y yo me di a la tarea de intentar ayudar a mantener esa identidad que se llama ser venezolano. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Así como un árbol sin raíces muere, lo mismo ocurre cuando la historia es manejada como un amparo. Sin embargo, la verdad está en el conocimiento y en ese deseo fehaciente de recuperar con certeza los personajes ideales de quienes empezaron a construir una patria, con ayuda de los relatos de descendientes y la comprobación de los diferentes hechos que han descrito el recorrido, los gustos y los logros de Simón Bolívar. Y justamente en esa labor está Michel Capello, descendiente del Libertador de América, donde pone en práctica a través de relatos, investigaciones y sus redes sociales todo lo que ha estudiado. No obstante, en ese transcurrir histórico siempre será meritorio guardar especial cuidado de no convertir la admiración y valoración en cultos de exaltación. Y este espacio es cortesía de CLX Group, CLX Samsung y Multimax Store. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.